Hola amigos Ujú. de América 24 horas, soy Alejandro Mendoza y seguimos analizando la invasión rusa a Ucrania. Hablaremos hoy con Mauricio Chas, él es experto en temas europeos. Mauricio, bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme. Mauricio, ¿cómo has visto el desempeño del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky frente a esta invasión rusa? Creo que ha hecho exactamente lo que tiene que hacer en una situación enormemente desesperada. Ayer veía yo un vídeo de Zelensky precisamente con sus principales colaboradores en el gobierno, tomándose con un teléfono en el centro de Kiev, diciendo yo estoy aquí, estos ministros están aquí, no hemos huido de Kiev porque ya la propaganda contrainformativa había sugerido que el presidente Zelensky había huido. Lo he estado también siguiendo en Twitter y lo que él está haciendo es pedir sanciones, el apoyo logístico y de armas de otros países, sin estar pidiendo, y esto también creo que es relevante, no está pidiendo la intervención de tropas extranjeras, que por supuesto de manera increíble empeoraría mucho la situación. En un Twitter temprano, el presidente Zelensky anunciaba que mantuvo una conversación con el presidente francés Emmanuel Macron y le Mm. confirmó que estarían llegando el equipo de armas que los países occidentales están donando a Ucrania para hacer frente a esta ofensiva militar del régimen de Vladimir Putin. Mm. De hecho, ha estado, cada vez que habla con un mandatario extranjero, yo he leído los tweets referentes a Joe Biden, al presidente de Suecia, perdón, el primer ministro de Suecia, de manera relevante también al presidente de Polonia, no al primer ministro, no a Víctor Orbán, sino al presidente Duda, agradeciéndole que estén con Ucrania, ¿no? A diferencia de otros países como Georgia, que se oponen a las sanciones contra Vladimir Putin, ayer vimos manifestaciones masivas en la capital de este país, protestando contra esta invasión que ya atacan a los civiles. Hemos visto cómo un misil ruso impactó contra un edificio en la capital ucraniana y hay varios heridos, según información del Ministerio de Sanidad de este país. Pero ahora, ¿qué podemos esperar de Putin? Porque es como que el presidente Zelensky ha parado esta ofensiva. Se esperaba a Vladimir Putin que las fuerzas ucranianas pudieran detener esta invasión en su país. Yo creo que todo intento por desentrañar los planes de Vladimir Putin está destinado al fracaso. Se pueden entender sus motivaciones. Madeleine Albright, que fue secretaria de Estado en los Estados Unidos, sí, que tuvo una de las primeras conversaciones largas con Putin cuando Putin accedió al poder, escribía un editorial en el New York Times diciendo que lo que para ella era clara era que Vladimir Putin consideraba que la disolución de la Unión Soviética era un desastre y que su objetivo era recuperar las 11 repúblicas soviéticas en una unidad, y una unidad evidentemente encabezada por él, que ve su lugar en la historia como algo especialmente relevante. Entonces, en ese sentido, todo intento por desentrañar qué piensa, qué pretendía una blitzkrieg que no funcionó, o pretendía meramente conseguir el golpe de Estado en Ucrania, hasta dónde son sus designios no se sabe. Mucha gente se sorprendió ayer cuando después del ataque a Ucrania amenazó directamente a Finlandia y Suecia. Finlandia es un bocado que Rusia y la Unión Soviética ambicionaron toda la vida, y Suecia pues finalmente está junto y consideran también que es parte de su área de influencia. Entonces, ¿hasta dónde es capaz de llegar Putin? ¿Qué es realmente lo que pretende hacer? ¿Y hasta dónde puede llevar esta ofensiva? Yo creo que es incluso ocioso tratarlo de desentrañar, cuando lo urgente, por supuesto, es oponerse, es enfrentarlo, es mostrar el rechazo incluso de ciudadanos de las más diversas posiciones ideológicas y de países muy diversos, ¿no? ¿Qué viene ahora? Hemos visto que la presidenta de Moldavia se ha reunido con el presidente francés Emmanuel Macron para que le garantice la seguridad.
teniendo en cuenta que Rusia controla Transnistria, este territorio moldavo, desde que se ha declarado independiente de su gobierno, pero a pesar de esto, ningún país lo reconoce, organismos como la ONU no reconocen esta independencia de este territorio. Está Putin después, si es que sale victorioso de Ucrania, posiblemente retome ataque a Moldavia, puede atacar a Finlandia, como lo dijo ayer, o a Suecia, o a estos países bálticos. ¿Quién lo sabe? Evidentemente su apoyo a los supuestos separatistas, tanto en el Donbass como en Transnistria y en Osetia del Sur, no lo olvidemos, en Georgia, tiene por objeto tener una base de operaciones y una base y un pretexto, en todo caso un casus belli, para entrar en estos países. ¿Lo va a hacer? ¿No lo va a hacer? ¿Está dispuesto realmente en su locura? Y cuando digo locura no es un diagnóstico, es simplemente es una forma de ver lo impredecible que es capaz de emprender una guerra nuclear como sugirió ayer que era capaz de hacerlo, algo que no vimos quienes vivimos la Guerra Fría, quienes tenemos la edad para recordar aquellos días en que todos los días podían ser el último día, nos resulta creo que especialmente aterradora la idea de que ni siquiera la Unión Soviética, del Partido Comunista de la Unión Soviética y su cerrazón absoluta, fueron capaces de amenazar directamente con ataque nuclear, o que es lo que se puede interpretar que quiso decir Putin ayer al decir que tendrían consecuencias que nunca habían visto en toda la historia, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que quiere Putin lo sabemos, cómo lo va a obtener no lo podemos saber. Ha movido sus fichas con enorme astucia, creo que Europa, al salir de la lógica de la guerra a raíz de la creación de la Unión Europea, ha perdido terreno en el juego de la guerra de Vladimir Putin, que todo lo interpreta como un enfrentamiento con Occidente, y por ello emprendió la guerra desinformativa desde el primer momento que llega al poder, pero sobre todo desde la caída de Yanukovych en Ucrania. Emprende toda una campaña desinformativa, una campaña bien organizada a través de sus canales de televisión, a través de sus agencias noticiosas, a través de sus representantes y amigos, a derecha e izquierda, de manera absolutamente delirante, y ha emprendido la creación de una narrativa y de un discurso que muchas personas se han creído, ¿no? La idea de que hay persecución contra los rusos, de que la OTAN lo amenaza, cuando la OTAN ha dicho que no tenía intenciones de recibir a Ucrania en su seno, que se están poniendo misiles, cosa que no se ha ampliado los emplazamientos de la OTAN, según dicen los expertos, que en ese sentido yo no lo soy, pero atiendo a lo que dicen expertos como Jesús Manuel Pérez Triana, que ha estado también aquí hablando con ustedes. Entonces, el cómo puede hacer realidad sus designios y su triunfo contra un Occidente contra el que siempre ha estado en guerra desde que era un espía de la KGB en Alemania Oriental, no tenemos forma de saberlo. Por lo tanto, la estrategia evidente es pensar en todos los frentes posibles, ¿no? Yo creo que es lo que están haciendo los estrategas, porque tratar de adivinar lo que un sujeto cuya impredecibilidad es una de sus grandes bases va a hacer es jugar su juego finalmente, ¿no? Si llegan estas armas que va a mandar a los países occidentales a Ucrania para que se defienda de Putin, de esta invasión, esto, y si frustran sus planes, porque ya el gobierno ucraniano va a tener como que más defensa, más equipo para defenderse de esta invasión, y Putin no ve que esto fracasa, ¿qué podemos esperar? Porque ya también han aplicado sanciones a su economía, directamente a él, y entonces ya no sabemos ya qué es lo que va a hacer, qué acción va a tomar, qué medidas, porque ya está como que acorralado. No creo que esté acorralado. A ver, todas las armas que tiene hoy Ucrania proceden de Occidente, esto es evidente, ¿no? Desde Yanukovych no entran otras armas al ejército ucraniano y a los civiles ucranianos a quienes se ha armado ahora. Pero
No creo que Putin se pueda considerar en un momento dado acorralado en lo militar. Y por eso las acciones relevantes y las acciones que está pidiendo el propio presidente Zelensky son acciones de carácter de aislamiento comercial y económico. Rusia depende totalmente de Occidente para sus bienes. La única base de Rusia son los bienes estratégicos que posee, con principalmente el gas. Si Alemania decide reabrir, por ejemplo, sus nucleares y renunciar al gas ruso, es un golpe brutal a una economía que no está bien, que no es una economía que esté bollante, que no es una economía que esté pudiendo resolver los problemas de su ciudadanía. Entonces yo siento que la ofensiva diplomática y la ofensiva económica son las que pueden en un momento dado hacer que la ciudadanía rusa, como ya lo hizo ayer en San Petersburgo, salga y diga esto no es lo que queremos. No creo que a Putin le interese mucho, le importe mucho, pero creo que eso lo puede acorralar políticamente, porque su supervivencia política, no lo olvidemos, depende de una oligarquía cleptocrática que lo puede retirar en el momento en que no le convenga. Y el juego de esa oligarquía no lo hemos estado analizando quizás en términos de cómo podría determinar el futuro de Vladimir Putin. Pero hemos visto que como que se siente como que asustado, el regulador ruso de los medios ha pedido a los medios independientes que no hablen de ataque, invasión o ofensiva militar rusa a Ucrania. Esto como que para no aumentar la sociedad no se dé cuenta de estos ataques que están sufriendo los civiles ucranianos frente a esta ofensiva rusa. Es parte de una estrategia contrainformativa, de una estrategia de creación de una narrativa según la cual Rusia tuvo que participar, tuvo que entrar en un conflicto ya existente, no un conflicto que haya estado alimentando como lo ha hecho en el Donbass, sino un conflicto existente en el que, bueno, está defendiendo gente y está incluso desnazificando a Ucrania, cosa que llama muchísimo la atención, porque los nazis europeos están entrenándose en Moscú. Y aunque efectivamente hay grupos nazis desde el Euromaidán hasta el día de hoy en los alrededores del gobierno ucraniano, son residuales. Y no hay que olvidar que el presidente Zelensky es judío, su padre judío peleó en el Ejército Rojo y sus abuelos murieron en campos de exterminio nazis. Hombre, llamar nazi así a una persona que tiene estos antecedentes es difícil, pero es parte de la creación de esta narrativa, de este discurso de realidad alternativa, de hechos alternativos al estilo de Donald Trump, en el cual lo que no quiere, lo que menos quiere Vladimir Putin es que se diga que un país ha atacado por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, ha invadido otro país europeo, y no a cualquier país europeo, el segundo país europeo más grande después de Rusia, que tiene una población enorme, que no es una población que haya vivido a gusto ni con Rusia ni con la Unión Soviética. Con Rusia desde el pasado, invasiones por montones, y por supuesto el Holodomor, que está muy presente en la memoria de los ucranianos como una masacre por hambruna de Stalin que costó millones de muertes. Entonces, lo que le interesa a Putin es que el mundo no maneje esta visión clarísima de una invasión a un país soberano, y que lo vea todo en los términos de esferas de influencia y en los términos de que es un salvador de los rusohablantes perseguidos y de un régimen que ha dictaminado que es nazi. Hablemos, para concluir, del presidente Zelensky. En los comicios presidenciales se le señalaba de estar como que afín al gobierno ruso, cuando en estos comicios incluso el expresidente Petro Poroshenko lo señalaba de estas acusaciones. Pero ahora lo vemos firmemente, es un comediante y gana los comicios firmemente contra Putin, joven, y Putin quizá no se esperaba esto, esperaría a lo mejor que se rindiera. Ya en 3 días de invasión. En el primer día pensaría Putin que iba a caer el gobierno de Zelensky, y estamos viendo lo contrario. Sí, esto también debe ser una frustración para Putin, porque sus tropas no han podido llegar a donde quiere él. Ayer hubieron enfrentamientos en la capital, en Kiev, pero no, las tropas no llegaron, fueron repelidas por los equipos militares de ucranianos. Entonces, ¿cómo ve usted esta situación?
Una cosa que estamos olvidando todos es que quieren los ucranianos. Al analizarlo todo en términos de esferas de poder y al analizar todo en términos de individuos, que quiere Putin, que quiere Zelensky, cómo funcionan, se nos olvida que detrás de esto está toda la decisión de los ucranianos que han querido y repetido en distintas maneras en sus medios de comunicación, en la participación de grupos de la sociedad y por supuesto a través de la votación de las elecciones, que lo que quieren es acercarse a Europa. A Europa le viene esto muy bien, evidentemente, pero el hecho real es que los ucranianos, y al estar uno en Kiev, no está como está en los países que están todavía bajo la égida de dictadores protegidos por Putin. Kiev es una ciudad enormemente europeizada, sobre todo en los últimos 20 años. Entonces, ese es el otro fenómeno con el que se tiene que enfrentar Putin. No son solo las fuerzas militares ucranianas y no es solo el presidente Zelensky. El presidente Zelensky está teniendo que responder a lo que quiere la gente, a lo que espera la gente, y lo hace con tanta confianza que los ha armado. Y yo no creo que la población ucraniana esté muy por la labor de que si su ejército fallara, entregarse en manos de Putin. Esto es un elemento que quizás Vladimir Putin no ha tenido en cuenta. Él trabaja mucho más autocráticamente de lo que puede hacer Zelensky. Y en ese sentido, es otro elemento que aumenta la impredecibilidad. Sigo sin que considerar razonable tratar de leer si Putin pretendía o pretende o pretenderá. Hay que plantearse todos los escenarios posibles y prepararse para todos los escenarios posibles, desde simple y sencillamente que las fuerzas repelidas se quedaran con las dos repúblicas que ha inventado Putin la semana pasada, o que decida un enfrentamiento mucho más crítico, porque su problema evidentemente no es Ucrania. Desde el momento en que hay amenazas a Suecia y Finlandia, queda claro que sus miras van mucho más allá, simple y sencillamente, de Ucrania. Profesor Mauricio, muchas gracias por su tiempo para que nos ayudase a entender esta situación y qué es lo que busca el presidente Vladimir Putin. Gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes.